También hablar un poco acerca de la confrontación en que estuvo Dios y Satanás. La verdad que yo creo que este es el único capítulo o pasaje de la Biblia donde se ve una relación, una comunicación directa entre Dios y Satanás. La verdad que es como bien específica en términos de que hay una comunicación, hay un lenguaje, hay una especie de conversación. Y hasta donde yo conozco, ¿no es cierto?, la Biblia, no existe otro lugar donde esté esta conversación directa entre un Dios, ¿no es cierto?, creador, infinitamente mayor, ¿no es cierto?, a una criatura que se rebeló contra Dios y que quiere ser igual a Dios. Y eso es fuerte, ¿eh? Sentir que Dios tiene incluso, a pesar de esa rebeldía de este ángel, ¿no es cierto?, que era en su momento, el tener una conversación con esta persona. Eso habla de un Dios tremendamente grande en términos de poder establecer una conversación, pero a la vez no olvidar la rebelión de este ángel, que en el tiempo, ¿no es cierto?, ha hecho caer a la humanidad en todos estos siglos que han pasado en que existe el ser humano en la Tierra. Y obviamente este personaje ya tiene un juicio, ya está sentenciado, ya está, ¿no es cierto?, ganado. Pero vemos acá como este hombre, este ángel en primer lugar, ¿no es cierto?, caído, acusa o revela un poco, haciéndole ver que Job, en este caso este personaje, era leal a Dios solamente porque estaba siendo bendecido. Y vamos a ver un poco lo que le pasa a este hombre en términos de cuando se le acaban toda esa protección que estaba alrededor de él y que se le prueba, ¿no es cierto?, con pruebas muy fuertes que yo creo que ningún ser humano podría a lo mejor eh, seguir siendo leal, ¿no es cierto?, a Dios en todas esas pruebas. Él perdió 10 hijos y perdió todos sus bienes y además él tuvo un tiempo de sarna, ¿no es cierto?, abandonado por todas las personas que lo querían en su tiempo. Así que es una linda historia y me gustaría que fuéramos a leerla. Yo las voy a leer y luego vamos a ir hablando un poco rápidamente del tema. Job, capítulo 1, versículo 1, y vamos con la lectura. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ¿no es cierto? Eh, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, respondiendo Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Y no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día
Aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó sus manos, su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, de nuevo, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? La misma pregunta, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Otra característica de Job. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara, sin causa, ¿no es cierto? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiento para rascarse con él, ¿no es cierto? Para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vemos acá, hermanos, una historia de un hombre con 5 características que vamos a ir mostrándolas con las diapositivas que va a colocar Alejandro, y que habla de un hombre que era con 5 características que hoy creo que todos los hijos de Dios deberíamos estar deseando ser como Job. Sin duda, nuestro mayor vista es Jesús, ¿no es cierto? Por su vida, por la enseñanza que él hizo, por todo lo que él ha hecho, ¿no es cierto?, por nosotros. Pero este hombre, Job, era un hombre que tenía características que todo ser humano debería tener, ¿no es cierto? Cristo era hombre y Dios, pero Job era un hombre como nosotros y tenía unas características que lo hacían único y que sobresalían en ese lugar y en esos años en que solamente eran muy pocas las personas que vivían en la tierra. Y vamos a ver un poco, ¿no es cierto?, la diapositiva, la primera, aunque dice las características de Job. Y estas están aquí en el capítulo 1, ¿no es cierto? Y en el capítulo 1, versículo 1, versículo 8, y también están en el versículo 3 del capítulo 2. Y se repite 3 veces las mismas características, pero además hay una quinta característica que habla de un hombre íntegro. Dice, hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y este
y era este hombre perfecto, ¿cierto? Habla de perfecto. ¿Qué significa perfecto? Que tiene todas las cualidades requeridas y deseables que uno desea de una persona. Perfecto. Dice recto, que no se desvía de las reglas morales y correctas. Recto, que él siempre está cuidando de no apartarse de los parámetros que Dios puso. Temeroso de Dios. Y eso es súper importante porque nosotros tenemos un concepto muchas veces del temor a Dios, y no habla del temor a Dios, sino que habla del temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Bueno, ahí yo puse un Proverbio 8, versículo 13, en que habla de las características, ¿no es cierto?, del temor de Dios. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, este hombre aborrecía el mal. Él aborrecía la soberbia, aborrecía la arrogancia y el mal camino, como lo decía recto. Él no se desviaba y aborrecía eso. Hermano Oscar está por ahí. Ya está. Bueno, hablaba, volviendo un poco se cortó de alguna parte, parece que por acá fue. Hablaba de las características de este hombre. Este hombre en sí tenía atributos que lo hacían resaltar en su época, pero además de eso, llamaba la atención. Y llamaba la atención, ¿por qué razón? Si gusta, podemos pasar a la diapositiva 2. Eh, este hombre era alabado por Dios y era resaltado por Dios. Pero ahí andaba Satanás, ¿no es cierto? Dando vueltas por la tierra, ¿no es cierto? Y se presentó ante Dios. Y Dios le preguntó dónde andaba. Y él dice, no, yo ando rodeando la tierra. Y yo creo que todavía Satanás en el presente está rodeando la tierra y anda buscando, ¿no es cierto? Como dice Pablo, ¿no es cierto? Buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Y creo que nadie está exento de esa caída. Jehová pregunta a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes de rodear la tierra y andar por ella? Y aquí me llama la atención porque da como la impresión, ¿no es cierto?, en que como que, como que él dominara la tierra y como que él fuera el que decide o no decide qué pasa en la tierra. Y me llamó la atención porque ahí hay como una confrontación, ¿no es cierto?, entre Dios y Satanás por Job. Y Job, ¿no es cierto? Y Dios, por decirlo de una manera, se la juega por Dios. Se la juega por Job. Y Job, cuando vamos a ver al final, no falla, no le falla a Dios. Pero ¿quién es este Satanás? ¿Y qué? Sí, ahí volviste ahora. Sí, ahí sí, ya está. ¿Y qué pasa? Que se me viene en la mente un par de versículos, ¿no es cierto? Me gustaría que fuéramos a Primera de Juan 5:19. ¿Qué es lo que dice Juan con respecto a Satanás? Y es muy claro, Juan, ¿no es cierto? Habla aquí qué pasa en el mundo con respecto a Satanás en ese tiempo y hoy. Recuerden que Satanás es un ángel caído y que fue puesto en la tierra esperando su juicio, ¿no es cierto? Pero él arrastró un tercio de los ángeles y que ya muchos ya están, están siendo esclavos, producto de todo lo que hicieron ellos cuando se juntaron con hombres, con las hijas de los hombres. Entonces, ¿qué dice Juan? Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, podemos entender, hermanos, que este mundo está bajo el maligno, que todavía Satanás
rodea la tierra y anda buscando, como decía Pablo, buscando a quien devorar, buscando a quien hacer caer. ¿Qué decía Pablo en 2 Corintios 4:3? Me gustaría que, si me acompañan también, 2 Corintios 4:3, también Pablo habla acerca de esta situación. 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro primero Evangelio 4:3, 2 Corintios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Podemos decir que Pablo aquí dice que el Dios de este siglo ha entenebrecido, ¿no es cierto?, ha encubierto, ¿no es cierto?, la palabra para que las personas vivan en la oscuridad. Entonces, el Dios de este siglo, y podemos reiterar, ¿no es cierto?, con lo que dice Pablo, que aquí claramente el Dios de este siglo es Satanás. Y él sigue, ¿no es cierto?, haciendo caer a las personas junto con sus ángeles caídos, que son los demonios. Entonces, podemos ver que vivimos en un mundo que está caído, que está siendo predominado por Satanás, y que él es el príncipe de esta oscuridad, y que nosotros, los que tenemos la luz, los que estamos viviendo por fe en Cristo Jesús, ¿no es cierto?, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y estamos viviendo en luz, estamos viviendo en los valores que el Señor nos instauró en nuestros corazones. Pero ¿qué pasa acá? Y aquí hay un desafío, ¿no es cierto?, de Satanás a Dios, en que dice, ¿acaso teme a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por lo tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Podemos decir que el mundo, ¿no es cierto?, en su mayoría, lamentablemente, está viviendo y está siendo rendido a este Satanás, a este Dios de este siglo. Y que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, ¿no es cierto?, y somos sellados por el Espíritu Santo y somos alimentados por la palabra, vamos alimentando y vamos obteniendo esa luz permanente que nos va guiando a hacer lo correcto. Pero lamentablemente el mundo hoy día está cegado, como dice Pablo, para no ver esta luz. Y obviamente que él está dominando en este mundo. Pero también podemos decir, entonces, ¿qué pasa con Dios? Y ahí vamos a la segunda diapositiva, Alejandro, en que vemos que también no es que Dios haya entregado el mando, haya entregado a este mundo y se haya olvidado de él. No, aquí hay Dios siempre está al mando de esto, y lo vamos a ver en varios versículos que yo puse acá. Dice, la autoridad de Dios y la protección de Dios a los hombres rectos. Si bien es cierto, este mundo está siendo dominado por este maligno, ¿no es cierto?, pero nosotros como hijos de Dios somos protegidos por él. Si andamos en sus caminos, como lo hacía Job. Qué gran ejemplo Job. Y fíjense ustedes que esto es muy fuerte, porque el perder 10 hijos en un par de minutos, perder toda la vida que él llevaba, no es fácil de llevar, no es fácil de sostener, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos un gran ejemplo para nuestras vidas. Le comentaba al pastor que la semana pasada tuve que salir a buscar a unos hermanos que no conocía, a unas tías que no conocía, para poder, ¿no es cierto?, avisarles de que mi papá había partido, que estaba un par de días antes agonizando y que quería verlos. Y algunos lo pudieron ver, ¿no es cierto?, y otros llegaron después al cementerio. Pero se habla de que vamos a pasar muchas pruebas en la vida, pero si somos rectos, si somos personas que estamos haciendo lo correcto ante el Señor, no cabe la menor duda de que vamos a estar en protección a Dios. ¿Dios entregó a este mundo y se olvidó? No. Vamos al Salmo 24, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No nos olvidemos, hermano, que aunque este mundo en oscuridad está siendo dominado por este Satanás, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros somos hijos de Dios y Dios fue el creador de este mundo, no lo ha dejado, y este Satanás ya ha sido juzgado.
vamos a ir después. Ya ha sido juzgado y ya está el veredicto, la sentencia lista. Solamente es tiempo de que se cumpla esa sentencia y eso va a pasar en cualquier momento. Y estamos pero ¿estamos desamparados ante Dios? No es así. Dice Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Job estaba alrededor, estaba siendo protegido, y lo dice Satanás, dice, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Y aquí se cumple este salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Si somos justos, ¿no es cierto? Tenemos esa torre fuerte, ese castillo donde acudir en la aflicción. Y es ahí donde está Dios. Dios protege a sus hijos. A sus hijos, obviamente que toda la creación, ¿no es cierto? Pero no toda la creación sigue su vida, no toda la creación ha aceptado a Cristo y no toda la creación está bajo su protección. ¿Por qué Él no va a proteger a las personas que no creen en Él? Dice Proverbio 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Salmo 36:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Aquí vemos a Job que confió en Dios a pesar de todas las pruebas que él tuvo. ¿Qué más dice el Salmo 34:19? Muchas son las aficiones del justo, muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella le librará Jehová. ¿Está el mundo desamparado, dominado por este hombre, por este Satanás, por este ángel caído? No. Hay un Dios que está protegiendo a su iglesia, que está protegiendo a sus hijos. Y lamentablemente, esto es algo libre. El que quiere creer, va a creer, ¿no es cierto? Y el que no va a creer, va a estar ahí sujeto a este demonio, a este Satanás, que va a encubrir, como dice Pablo, ¿no es cierto? De los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, hermano. Y si creemos en Cristo, creemos en Dios, porque Él está ahí, ¿no es cierto? Él fue levantado de la muerte y nosotros por fe en Cristo vamos a ser levantados de la muerte. Entonces, este mundo, que si bien es cierto, se ve como desamparado, con tanta cosa que vemos en estos días, ¿no es cierto? Un poco vuelto de cabeza, podemos decir, está más controlado que nunca de Dios. Y Dios sabe hacia dónde vas. Y Dios sabe ya el tiempo que queda en este mundo para que llegue el juicio a este Satanás y a todos los que le siguen. Lamentablemente, ya hay un tiempo de gracia que se está acabando, hermano. Cristo implantó el tiempo de gracia y en cualquier momento ya se va a terminar. Seguimos la otra diapositiva en que vemos este proceso, ¿no es cierto?, en que Job triunfa en las pruebas, ¿no es cierto? En el versículo 13 del capítulo 1, del 13 al 5, dice que le mataron a sus criados. En el versículo 16 dice quemaron sus ovejas. En el versículo 17 mataron a los camellos, ¿no es cierto? Y en el versículo 18 y 19 dice mataron a sus hijos e hijas. Y después en el capítulo 2, en el versículo 7 y 8, Job está con sarna, de los pies a la cabeza. Y díganme ustedes, qué gran prueba pasó este hombre. Un hombre que era, en primer lugar, era perfecto, era recto, era temeroso de Dios en todo su actuar, era apartado del mal. Y aún así, hermanos, fue sometido a una prueba tremenda, tremenda. Yo creo que no hay palabra, no hay proceso más duro que perder un hijo. Este hombre perdió 10 hijos. Yo creo que siempre nos dicen por ahí, no hay un apellido, no hay un nombre para un hombre que pierde un hijo. Una mujer que pierde a su esposo es una viuda, el que pierde a su esposa es el viudo, el que pierde a sus padres es un huérfano. Pero no hay una palabra específica para denominar a un hombre que ha perdido a sus hijos. Yo creo que es algo que está fuera de control y que yo creo que son muy pocos los hombres que pueden soportar esa situación.
Y Job, en ese momento de prueba, él no alegó contra Dios. Y al contrario, si ustedes se ven, dice, desnudo salí del vientre, en el capítulo 1, del 20 al 22, esta es la reacción ante las pruebas. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová me quitó. Así como Él da, tiene todo el derecho a quitarnos. Lo que nosotros a lo mejor muchas veces nos va apartando de Dios, pero en este caso no. En este caso Job era un hombre perfecto que no se apartaba, y aún en esta prueba dice, y Jehová dio y Jehová quitó. Y dice, mire lo que dice después, dice, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué increíble, hermano, qué gran fe de este hombre. Yo creo que es una fe que no es difícil encontrar en estos días. Ver lo tremendo que yo creo que este hombre veía mucho más allá de lo que su vista. Nosotros, ¿no es cierto?, debemos andar por fe, pero nuestra fe a veces se quebranta y a veces no tenemos esa vista de que hay un propósito. Dice que había un propósito. Dice que no atribuyó a Dios despropósito. Había un propósito detrás de esto. Y él siguió este camino. Dice, y después dice de nuevo, dice en el capítulo 2, del 9 al 10, dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Si puedes adelantar la diapositiva, Alejandro. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Todas estas cosas, hermanos, nos dan mucho que pensar. Primero que nada, en que Dios está en el control de cada uno de nosotros. Dios sabe si somos tibios, si somos emocionales, si somos fríos, pero o le seguimos de todo corazón. Y él conocía a Job. El Señor sabe si somos rectos, si tenemos temor de Dios. El Señor sabe si nos apartamos del mal. Se da cuenta que el Señor conoce toda nuestra vida, conoce todos nuestros caminos. Y si Él prueba muchas veces nuestra vida, Él quiere sacar lo mejor de nosotros, indudablemente. Pero también no es que estemos abandonados, hermano. Muchas veces vemos este mundo como que si estuviera abandonado, con todas estas cosas que han pasado los últimos 2 años en nuestro país y en el mundo, como que ya el mundo estuviera yendo a cualquier parte. Y no es así, hermano. Dios tiene el control, aunque nosotros muchas personas dicen que no es así. Dios tiene el control y el tiempo de su venida es muy, 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 muy cerca. Así que este estudio, hermano, nos hace ver que Dios sabe todo lo que nosotros hacemos, sabe nuestra conducta. También Él tiene el control de este mundo, aunque no crean que no los tiene. Y también estas pruebas, ¿no es cierto?, van haciendo que cada día nosotros nos podamos estar cada día más firmes, cada día más firme en su palabra. Que van a venir pruebas, sí, van a venir pruebas. Que van a pasar situaciones difíciles, sí. Pero no veamos un despropósito alguno. Si hay un propósito en cada situación que nosotros vemos. Y como decía Job para terminar, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Si somos bendecidos, hermanos, muchas veces, algunas veces no vamos a ser bendecidos, pero no por eso Dios se olvidó de nosotros. Siempre hay un propósito, que tenemos que buscar el camino de Dios. Buscar el camino de Dios en cada situación de nuestras vidas. Y eso, hermanos, es lo que yo puedo entender de este mensaje. Muchas gracias por escucharnos. Espero que haya sido de beneficio y de bendición para ustedes. Adelante, pastor.